la muy lúcida Municipalidad de Guayaquil, la Dirección de Cultura y Biblioteca Municipal, como siempre, las puertas están abiertas a este ciclo de conferencias que se da año a año. El día de hoy tendremos la conferencia denominada Capitán de Navío José María Vallejo, prócer de la Independencia y mártir de la República, a cargo del conferencista capitán de fragata Mariano Sánchez Bravo. El capitán de fragata, Mariano Sánchez Bravo. Entre las diferentes condecoraciones que ha recibido está la del Congreso Nacional al Mérito Cultural Vicente Rocafuerte en agosto del 2006. Pertenece a diferentes corporaciones históricas, entre ellas la Academia Ecuatoriana de Historia Marítima y Fluvial, de la cual es presidente y miembro de número de la Academia Nacional de Historia, miembro fundador y del número de la Academia Nacional de Historia Militar, miembro correspondiente de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial, socio correspondiente extranjero de la Academia Nariñense de Historia, Colombia, y miembro correspondiente del Instituto Balear de la Historia de España. Licenciado en Ciencias Navales, incorporado en la Universidad Naval, comandante Rafael Morán Valverde, en diciembre de 2006. Ha laborado en el Instituto de Historia Marítima desde el año 91 y se ha encargado de la dirección del mismo hasta la actualidad. En el año 86 presentó su primera obra de 500 páginas denominado Forjadores Navales del Ecuador durante la ceremonia de inauguración del Instituto de Historia Marítima, el cual fue pionero y miembro fundador. En la actualidad es autor de numerosos libros, 35 en total, y algunos centenares de artículos históricos publicados en revistas especializadas y boletines y periódicos en el país y en el exterior. Además, formó parte de las fuerzas de la ONU en el 92 como observador militar durante una etapa de pacificación en El Salvador que había pasado por una larga y cruenta guerra civil. Con este vasto y extenso currículo recibimos con un fuerte aplauso al capitán de fragata, Mariano Sánchez Bravo. Un saludo a todo este distinguido auditorio. El tema que me ha tocado referirme el día de hoy es sobre el capitán de navío José María Vallejo. Confieso de que cuando yo me dediqué a la historia marítima, después de la guerra de Paquiza, me encontré con algunos personajes en nuestra historia y no estaba José María Vallejo. Poco a poco él fue emergiendo por la dedicación de algunos investigadores y últimamente por el señor licenciado, suboficial de la Armada, Marcos Marrios, que ha encontrado mucha documentación. Antes de referirme al tema, quisiera decir algo o hacer un somero relato sobre algunos próceres navales. Para el transporte de las tropas, el transporte de las tropas fue básico en las luchas de la independencia. Tal es así que todo ese ejército que se vino de Colombia o se vino por Panamá fue transportado por la Armada, y no había Armada, pero habían oficiales que habían estudiado en otros países o eran extranjeros. Entonces, los próceres navales que he escogido son el general de división de Marina Juan Ignacio Pareja y Mariscal, el almirante Juan Irigoyen, el general de división Tomás Charles Ray, José María Villamil. Pero aparte de ellos hay un grupo de jóvenes de Quito, quiteños de la audiencia de Quito, que por ser hijos de criollos españoles se fueron a estudiar a España, a la Real Compañía de Caballeros Guardia Marinas,
la Real Compañía de Caballeros Guardias Marinas era la escuela, lo que hoy es la Escuela Naval en España, donde se graduaban los jóvenes en oficiales o en alférez de fragata. Dentro de ellos, algunos de ellos fueron próceres también. El quiteño José Mariano de Nava y Zuleta peleó en Trafalgar. No fue prócer aquí en América, pero él peleó en Trafalgar en la apagada batalla en que estuvo Nelson, general Nelson, que murió el general Nelson, o sea, el combate entre los ingleses y los españoles aliados de Francia. Él ingresó en 1765. Otro joven identificado, quiteño, fue el capitán de fragata Antonio Villavicencio Iberástegui, que ingresó en 1792 a la Real Compañía de Caballeros Guardiamarinas de Cádiz y peleó también en Trafalgar. En 1810 él retornó a América, pero no vino a la audiencia de Quito, sino que se dirigió a Colombia. Y en Colombia peleó por la emancipación y llegó a presidente de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Si nosotros vemos en internet los presidentes de la República de Colombia, el primero que consta, o sea, fue el primer presidente de la República de Colombia, fue un quiteño, precisamente José Mariano de Nava y Zuleta. Y por último, el teniente navío Nuño de la Cueva y Alcedo, que ingresó en 1788. Otro prócer de la independencia fue ya nombrado general de división de Marina, Juan Ignacio Pareja y Mariscal, que había nacido en Bava, en la villa de Bava de la Real Audiencia de Quito, en el año de 1776. Él, a la edad de 21 años, viajó a España e ingresó a la Real Compañía de Caballeros Guardiamarinas de Cádiz, de donde salió graduado de alférez de fragata y se mantuvo en la Armada española hasta llegar al grado de capitán de fragata. En 1816 decide retornar a Guayaquil y tiene algunas participaciones. Ese año, en 1816, hubo algunos acontecimientos, como el acontecimiento de la avenida de Comodoro Brown, que llegó a Guayaquil y fue tomado prisionero, pero él no tuvo ninguna participación en aquello. Sí la tuvo después del 9 de octubre de 1820, que comandó las fuerzas navales en la ardua tarea de transportar las tropas que venían de Colombia o venían de Panamá para integrarse a la campaña libertadora que había salido de Guayaquil después del 9 de octubre. Entonces, y hubo los diferentes combates hasta llegar a Pichincha el 24 de mayo con la independencia definitiva de nuestra patria. Conseguida ya nuestra independencia, estábamos anexados ya a la Gran Colombia. En 1824 todavía tenía problemas el Perú no se independizaba. Lo que es más, en el Callao tenía un fuerte contingente español al mando del brigadier Rodil. Se armó la Escuadra Unida, y aparte de ello, este comandante Juan Ignacio Pareja y Mariscal, al mando de la corbeta limeña, comenzó a escoltar a los transportes de tropas, de vituallas, de alimentos que iban para los que estaban en la guerra. El propio Bolívar estuvo pues,
en los combates, no hay que olvidarse de Junín y Ayacucho. Bueno, después de ofrecer tenaz resistencia a los españoles, cedieron y se logró la independencia del Perú. Por eso él es el prócer. Fue prócer porque mientras existan buques con adversarios, siempre no habrá el dominio del mar del enemigo, porque de que nosotros sepamos, las tropas españolas en el rato de conflicto no desembarcaron, porque había la fuerza, una escuadra que vino de Chile, que estaba embarcado Tomás Cochrane, y precisamente de eso vamos a hablar. El siguiente personaje que me quiero referir es al almirante Juan Irigoyen. Los patriotas chilenos habían preparado una escuadra para dedicarlas a los asuntos de la independencia, y para ello mandaron un agente a Inglaterra o a Europa para que contraten a esos jefes oficiales navales que se encontraban retirados. Pronto se encontró a Tomás Cochrane, que zarpó desde el puerto de Boulogne, Francia, junto con su familia en la corbeta Ross. Esta corbeta precisamente estaba comandada por el joven teniente John Irigoyen, teniente inglés que ya llevaba 17 años en la marina. Y llegaron muy bien a Valparaíso, se hizo cargo de la escuadra. Por lo tanto, el comandante Blanco Encalada de la Armada chilena independentista pasó a ser segundo jefe. O sea, había ya el control del mar, o sea, evitarle que domine el mar en español, con la Armada Española, con la presencia de esa gran escuadra que se formó. Pero a su vez, Chile compró la corbeta Rosas, o sea, la corbeta que vino trayendo a Cochrane, en 100,000 pesos. Y procedió a armarla para dedicarla al corso. Y le dio el nombre de Rosa de los Andes. Se designó para comandarla al mismo John Irigoyen, que después se llamó Juan Irigoyen. Y zarpó en la corbeta Rosa, hizo algunas presas, como la guerra del corso es eso, sorprender a un buque, cortarles las líneas de abastecimientos por mar a los diferentes buques que venían trayendo victuallas a los españoles. Hizo algunas presas, y el 24 de junio de 1819 se encontró con una fragata, con un buque superior. Se entabló un gran combate. En esa época los buques tenían un acercamiento hasta los 200 metros, 100 metros para dar los cañonazos. En la actualidad no es así, porque uno se coloca a distancia más allá del horizonte para lanzar los misiles. Y la guerra antiguamente era cruenta y terminaba con el abordaje. La corbeta Rosa de los Andes salió mal parada, como también salió la fragata española Piedad. Irigoyen con su corbeta tuvo que refugiarse en Galápagos a fin de realizar reparaciones, cuidar a los heridos, etc., ¿no? Posteriormente siguió la guerra del Corso, ya una vez restablecido, y el 12 de mayo de 1820 se encontró con otra fragata, con una fragata que tenía 1.300 toneladas, y en comparación con la corbeta Rosa de los Andes, que tenía 360 toneladas, era como pelear una persona grande con un bebé. Esta fragata tenía 56 cañones, mientras la Rosa de los Andes apenas tenía 36 cañones.
El encuentro duró 3 horas. 3 horas de combate. Y por razones que los historiadores no aclaran todavía, la Prueba decidió retirarse. La fragata Prueba, la fragata española, y se terminó el combate. Pero Illingworth quedó herido con un proyectil, con un pedazo de metralla o de proyectil que le pasó por las mejillas. Él tenía una cicatriz. Después de estos combates, de haberla dedicado al corso a esta corbeta, se varó la corbeta en Iscuandé, que es en las costas, en las riberas de Colombia, y abandonaron el buque. Entonces Illingworth se quedó en nuestra patria y se dedicó a ayudar a los independentistas, a las órdenes de Bolívar, y combatió en tierra en las principales batallas que permitieron la independencia. Participó también en la independencia de Perú, pues de 1824, porque fue comandante de la Escuadra Unida, que era la gran escuadra que tenían los del sur, Argentina, Chile, etc., comandada por el almirante Guise. Pero tuvo mala conducta el almirante Guise, que fue un almirante que hizo patria en Perú. Entonces fue destituido y lo embarcaron a Juan Illingworth. Por último, me voy a referir al general de división Tomás Charles Wright, quien abandonó su tierra Irlanda. Nació en Irlanda en 1799, en el año 1818. Por eso es que este año los parientes ecuatorianos se fueron a Irlanda y le realizaron un monumento, la familia Wright, que se llamó 200 años después. Y ahí está la figura de él, pero también está el escudo de la Armada del Ecuador a un lado, porque él sirvió por tantos años en nuestra Armada. Bueno, él fue guardiamarina en el HMS Newcastle y intervino en la guerra que hubo entre Inglaterra y los Estados Unidos, y regresó por 1817 y se alistó en un cuerpo de fusileros que se llamó o Batallón Rifles, que organizó un tal señor Campbell. Eran como militares que venían por paga, ¿no?, que buscaban un futuro mejor, arriesgando su vida. Fue reconocido en este grupo Rifle como teniente, que era el equivalente al grado que tenía, o la jerarquía que tenía en la Marina Británica Tomás Charles Wright. Bueno, ellos zarparon y Wright se integró con este grupo a la independencia y estuvieron en las batallas de Boyacá, de Ciénega, de Santa Marta, Carabobo, Bombona y otras más. Fue ascendido a capitán en 1819. En 1820 resultó herido de una flecha, un flechazo, y casi pierde la vida, pero pudo recuperarse. Después se le otorgó el grado de teniente coronel del ejército. Pero el libertador Simón Bolívar armó una pequeña escuadrilla naval de aquí de Ecuador, de Colombia del Sur, que es el actual Ecuador, y se compró la goleta Lady Collier, goleta inglesa, que tenía algo, no recuerdo bien cuántos cañones, pero más o menos 24 cañones, la corbeta Pichincha y el bergantín Chimborazo, de 3 buques principales, porque sí hubo otros buques, y
llamó al servicio a Tomás Charles Wright, se le otorgó el grado de capitán de navío. Con esas fuerzas zarpó Wright. Estamos hablando de 1824, en que nosotros estábamos independientes y Perú no lo estaba. En 1824 zarpó y se unió a la escuadra unida, que estaba al mando del general, del almirante Guise, ¿no? Posteriormente, ya independizado Perú, retornó y se quedó en el Ecuador. Y en 1828 seguía comandando la goleta guayaquileña. O sea, él no era el comandante de la goleta guayaquileña. La goleta guayaquileña tenía su comandante. Él tenía izada su insignia de comandante en jefe, o comodoro, como se llamaba en esa época, de toda la escuadrilla. Entonces él estaba embarcado en la goleta guayaquileña y se fue con la corbeta Pichincha. Fue enviado para pedir explicaciones a un buque que estaba merodeando en la entrada del Golfo. O sea, tenía un disimulado bloqueo, tenía bloqueado. Buque que venía mercante, buque que era detenido por este buque era la corbeta peruana Libertad. Wright le pidió explicaciones, se le acercó y le dijo cuáles eran sus fines, cuáles eran sus intenciones, y el comandante respondió dando un cañonazo, el comandante peruano. Comenzó el combate. Los peruanos, en su historia, dicen que ellos fueron los triunfadores. Nosotros, los historiadores ecuatorianos, que fuimos nosotros. Pero la verdad es que en estos combates de esa época a veces no había vencedores ni vencidos, porque se daban duros. Entonces, pero más muertos tuvieron ellos, por eso digo que nosotros somos los vencedores. Bueno, ahora sí me voy a referir al capitán de navío José María Vallejo. Yo quise hablar de estos próceres para decir que sí hubo próceres navales. Próceres navales porque pelearon, próceres es el que pelea por la independencia de un país. El capitán de navío José María Vallejo, José María Antonio Vallejo y Mendoza, es un distinguido personaje de nuestra historia, que con el paso del tiempo llegaría a ostentar el grado de capitán de navío. Bueno, sobre esa foto, hubo una foto anterior, la primera, que me dicen que es un retrato, pero haciendo un análisis de la foto esa que estaba amarilla, haciendo un análisis. En la época, él murió en 1865 a los 72 años. Y cuando vino la expedición del Pacífico de España a Guayaquil, en que vino Jiménez de la Espada y el fotógrafo Rafael Castro, que fue el año 1864, tenía 71 años, o sea que no puede ser fotografía. Para mí no es fotografía. Entonces aquí Marcos Mario dice que eso era una fotografía y que de ahí sacaron el óleo. Porque si fuera fotografía, por la edad que tiene ahí, debería ser foto de 1830 máximo. Entonces, pero no había fotografía en ese época. Entonces, seguimos. Por información otorgada por el doctor Fernando Jurado Novoa, conocemos que había nacido en Babahoyo el 6 de enero de 1793, siendo sus padres don Antonio Vallejo, originario de Popayán, y doña María Mercedes Mendoza, nacida en Puná. Era joven aún cuando ingresó en la milicia, pero sin haber pasado por algún centro de formación de oficiales de la época. Pues en lo que se refiere a la escuela náutica, que era donde se formaban los oficiales, que fue creada el 9 de octubre de 1822 e
abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1823. Entraban jóvenes de 10 años, 14, 15 años. Mire que cuando entró el general Francisco Robles, que fue presidente de la República, tenía 12 años cuando entró en 1824. Y cuando ingresó el general José María Urbina, que también fue presidente, tenía 14 años. Y aquí, en esta época en que se formaron los primeros jóvenes, ya José María Vallejo tenía 29 años. Y el rato de ingreso 30 años, o sea que no pudo haber ingresado. Pues la historia es la siguiente. En 1820, año de la independencia guayaquileña, la Junta de Gobierno designó a José María Vallejo como comandante militar de Portoviejo, que era la primera tenencia del corregimiento de Guayaquil. Y al tomar posesión de su cargo el 11 de octubre, se puso en marcha al lugar de su destino. Esto es, de Guayaquil a Novo lo hizo por vía fluvial. Y a caballo hizo el recorrido hasta llegar a Jipijapa. De ahí surge el memorable 15 de octubre de 1820. Yo la verdad es que no había escuchado sobre el memorable 15 de octubre de 1820, pero en los periódicos de la época aparecen, especialmente en el Grito del Pueblo. Y dice, ese memorable día, el comandante, señor Antonio Vallejo, ordenó publicar en banda y en forma solemne lo referente a la independencia de Guayaquil, difundiendo así la heroica jornada del 9 de octubre, que fue recibida y aceptada con la franca y viril adhesión del pueblo de Jipijapa, que a su vez era entonces la principal parroquia de la tenencia política de Portoviejo. Es de indicar que el nombre de José María Vallejo es uno de los que consta en la columna de los próceres del Parque Centenario de Guayaquil. En el Grito del Pueblo se publicó que el capitán de navío Vallejo comenzó su carrera en la época de la independencia, distinguiéndose por su servicio en la emancipación del Perú y en la expedición a Cartagena. Esta expedición a Cartagena fue una expedición que salió de algunos países, porque se había conformado una flota española para recuperar sus antiguas colonias. Entonces, aquí en lo que hoy es Ecuador no fue la excepción, y se designó al almirante Juan Irigo en 1825 para que zarpe, y se zarpó y se fueron con toditos los guardiamarinas de la escuela náutica, y entre esos ahí iba José Antonio Gómez. Pero o sea, la idea era llegar hasta Panamá, de ahí cruzar por tierra y allá lo esperaban otros buques, salir al Atlántico y ir hasta Cartagena, y ahí hacer frente al adversario, como también venían de otros sitios, de otros países, para combatir. Hubo mucho susto, pero no pasó nada. Dice, en la América lucha por la patria cayó prisionero de los españoles en el bergantín Elena, pero su existencia fue respetada por sus enemigos, y Vallejo reanudó con nuevo ardor su brillante serie de servicio a la independencia. El 1 de septiembre de 1825 fue nombrado ayudante de la mayoría de Marina en reemplazo del alférez de fragata José Mateus. En aquel momento Vallejo ostentaba el grado de teniente de infantería de milicias. O sea, él no era marino, todavía no era marino. El 20 de mayo de 1825, el vicepresidente de la República de Colombia, don Francisco de Paula Santander, creó 2 compañías de infantería de marina. En 1825
pero solamente se ejecutó una compañía. Mandó, o sea, aceptó jóvenes para que sean oficiales y para que formen parte de las tropas. Entre ellos, el 6 de enero de 1826, el Supremo Poder Ejecutivo concedió al teniente de milicia José María Vallejo los despachos de subteniente de Infantería de Marina. Esto ante un pedido efectuado por el comandante general del 4º Departamento de Marina, con sede en Guayaquil. El comandante general del 4º Departamento en ese año era precisamente el almirante Juan Irigo. El 24 de noviembre de 1826, el propio Libertador Bolívar le libró despachos, ascendiéndolo a teniente graduado de Infantería de Marina. Estamos hablando de que ya está en la Marina, pues la Infantería de Marina es parte de la Armada, declarándole la antigüedad del 20 de septiembre del mismo año. José María Vallejo estuvo en esta compañía de Infantería de Marina hasta el año 1833, en que la compañía de Infantería de Marina y la compañía de artillería forman un solo cuerpo que se denominó el Cuerpo de Artillería de Marina, desapareciendo por lo tanto la Infantería de Marina. Entonces hasta ahí sirvió, pero tuvo también momentos difíciles en su vida profesional. Tal es que el 6 de mayo de 1831, el comandante de la apostadero de Guayaquil, don Manuel Antonio Luzárraga, se dirigió al jefe general de policía y le dijo: mire, aquí está José María Vallejo y está preso bajo mis órdenes en el bergantín de guerra 27 de febrero por estar implicado en una revolución, que es la revolución del 16 de abril. Es una de las tantas revoluciones que hubo en esa época de la guerra de los Chihuahuas, etc., ¿no? Y también en algún suceso que no está aclarado, no encontrado, cuando hubo la invasión del Perú. Al respecto, dicho jefe, o sea, el comandante Manuel Antonio Luzárraga, dispuso que en calidad de arrestado pase a una fragata chilena, que era la fragata Bellavista, y que salga desterrado. Salió desterrado del territorio, pero posteriormente regresó. Y ya en 1835 se lo ve figurar en algunos puestos, como por ejemplo como escribano público interino de Guayaquil. Posteriormente fue destinado a bordo de los buques, en donde fue ascendiendo, y al producirse la revolución del 6 de marzo de 1845, que la revolución se hizo precisamente para expulsar al general Flores, que se quería perpetuar en el poder, según decían sus adversarios. Entonces, fue una guerra cruenta, porque el general Flores tenía su buen ejército también. No hay que olvidarse que los combates que hubo en la Virginia, se atrincheró y era imposible, hubo mortandad de lado y lado. Bueno, en esa época él ostentaba el grado de capitán de fragata, don José Antonio Vallejo, don José María Antonio Vallejo, y se lo ve figurar como capitán del puerto de Guayaquil. Actuó con las tropas insurrectas, o sea, revolucionarias, lideradas por el general Antonio Elizalde. Y en el combate de aquel día del 6 de marzo, perdió una pierna. En esa época era terrible, pues, que no había ni antiséptico siquiera, pues. La presidencia descubrió la penicilina ya durante la época de la Primera Guerra Mundial, por Fleming. Vale decir lo que decía Destruje. O sea, hablo del historiador Camilo Destruje, que el general Juan Irigoyen le pidió
al inventor del submarino hipopótamo, que hizo las pruebas en 1838, el don José Rodríguez Lavandera. Era muy hábil para inventar cosas, que le construyera una pierna ortopédica de madera, a dicho oficial. Trabajo dice que obtuvo un reconocimiento especial del cirujano mayor, que era precisamente Juan Bautista de Truje. Creo que es abuelo del Camino de Truje. Abuelo, sí. Pero por su lado, ¿qué decían los enemigos? O sea, sabían que José María Vallejo era una persona muy valiosa. Y el enemigo, el capitán del navío, Juan Hipólito Soulín, que era adversario, o sea, estaba con el general Flores, dio por muerto al comandante Vallejo. Pero no fue así, ya que aquel reposaba en su lecho gravemente herido desde ese día 6 de marzo. Pero es de indicar que poco a poco se fue recuperando a inicios de 1846. A inicios de 46, perdón, el presidente dispuso que continúe disfrutando de la gratificación, a pesar de que se encontraba en ese estado deplorable. Lo cierto es que desde fines de mayo de 46 ya había retomado su cargo, que era la de capitán del puerto de Guayaquil. Además, el Congreso de 1846 lo reconoció como capitán de navío efectivo. Con motivo de la invasión floriana, el 16 de marzo de 1852, fue destinado a ocupar el cargo de jefe de batería de la planchada, mas por razones de adquisición de los nuevos buques de guerra, él pasó a comandar el buque 17 de julio, el buque de guerra 17 de julio, participando en dicho conflicto. Como sabemos, el general Flores, que fue derrocado en 1845 con la revolución del 6 de marzo, quería nuevamente recuperar su presidencia de la República, y él se preparó en Europa, estuvo preparando y le desarmaron esa expedición, y después desde Perú hizo nuevamente los preparativos para atacar al gobierno estapuido, que era el gobierno de Urbina. Bueno, no logró su propósito Juan José Flores. Está de capitán del navío. El 31 de octubre de 1858, la escuadra peruana establece un bloqueo a los puertos ecuatorianos, y entre esos entra a la ría con sus buques, con el buque insignia, era la fragata Amazonas, en la que tenía izado su insignia de comandante en jefe el contraalmirante Ignacio Mariátegui. ¿Quién era Ignacio Mariátegui? Ignacio Mariátegui era un antiguo oficial que vino huyendo de los problemas internos, de conflictos bélicos internos en Perú, de capitán de fragata, y en 1841 obtuvo el nombramiento de director de la escuela náutica o de la escuela naval aquí en Guayaquil, y por lo tanto él había estudiado cómo ingresar al río, porque para ingresar por el río se necesita conocer cuáles son los rumbos de navegación, dónde están los bajos, etcétera, etcétera. Si no, se vara el buque, se vara y se pierde el buque. Entonces, no creo yo que los prácticos de Puná se iban a servir para entrar a una escuadra adversaria. Entonces, había esa feliz coincidencia para ellos de que el almirante Mariátegui, que fue profesor de la escuela naval y inclusive hacía las prácticas con los alumnos navales, estaba de comandante en jefe de la escuadra peruana.
Entonces invadieron. Y Vallejo colaboró con la defensa de su puesto como jefe de operaciones septentrionales, o sea, ya por Machala. Al agudizarse la situación de nuestra nación, pues al unísono se produjeron antagonismos internos. El presidente Francisco Robles lo nombró a él ministro de Guerra y Marina el 6 de julio de 1859. En el país reinó la anarquía, pues además del conflicto con las fuerzas peruanas que nos habían invadido, se formaron varios gobiernos, había gobiernos por todos lados. Primero, el gobierno de Francisco Robles, que renunció y se quedó Franco, quien se proclamó jefe supremo de Guayaquil y Cuenca. Ese es un gobierno. El otro era los triunviros, el gobierno provisorio que ellos llamaban los triunviros en Quito. Después, Jerónimo Carrión, habiendo sido parte de ese triunviro en Quito, se proclamó en Cuenca, su gobierno en Cuenca. Y por su parte, Manuel Carrión Pinzano, su gobierno se proclamó en Loja. Entonces era una anarquía total. Entonces, pero el ejército provisorio de Quito, con García Moreno, avanzó hasta Guayaquil, en donde triunfó el 24 de septiembre de 1860, ante las fuerzas que le oponía el general Guillermo Franco. El lugar donde fueron los combates es precisamente donde está el Parque de la Victoria, que llamamos ahora, donde está el García Moreno. García Moreno. Sí. Por ese sector hubo los principales combates. Bueno, la escuadrilla naval, que estaba conformada por 3 goletas, la goleta Salado, la General Sucre y la goleta 4 de abril, estuvieron al mando durante el conflicto de don José María Vallejo, el capitán de navío José María Vallejo. Pero al perder en tierra, tuvo que entregarle estas fuerzas navales al capitán de navío Juan Manuel Úraga, quien había sido subalterno pues, del señor Vallejo. Él había ingresado en 1828 a la escuela náutica para ser oficial, pero vino la invasión peruana de 1828, o sea, 30 años atrás, otra invasión. Y se abrió la escuela naval porque los cursantes se fueron a coger los fusiles y las armas para combatir. Entonces ahí salió, pero posteriormente se logró graduar, o sea, mucho más joven. Siendo adversario, Manuel María Vallejo, adversario de García Moreno, la presencia en el país de este capitán de navío incomodaba al presidente de la República, por lo que ordenó en forma tajante se lo destierre, se lo obliga a salir del territorio nacional. Por ello, el capitán de fragata Diego Eugenio Matos, que era comandante en esa época de la goleta Salado, de la goleta de guerra Salado, cumpliendo disposiciones, notificó a Vallejo el 15 de mayo del 63 de aquí, que abandone el país y que no podrá volver, por lo menos sin pasaporte. En esa época internamente también se utilizaban los pasaportes para movilizarse, sobre todo los militares. Bueno, tuvo que salir del país. Y aprovecho para decir algo del capitán de fragata Diego Eugenio Matos. Capitán de fragata Diego Eugenio Matos es uno de los tantos oficiales extranjeros que vinieron y se quedaron. Y se quedaron formando parte de nuestra armada. Este oficial
era el Pérez de Fragata, cuando la fragata Colombia arribó a Guayaquil en 1830, luego de 160 días de navegación, porque vinieron por Brasil, o sea, desde Venezuela vinieron por Brasil hasta cruzando el Cabo de Hornos, hasta llegar a Guayaquil, para encontrar a la escuadra peruana, pero no encontró escuadra peruana porque ya se había terminado la guerra. Aún así, hicieron el ingreso para colocarse frente al Callao. Fueron, y entre esos oficiales estaba él, y a toditos los oficiales y tripulantes los ascendieron, toditos. Ascendió al Pérez de navío. Por datos proporcionados por el excelente investigador Marcos Mario Muñoz, sabemos que el comandante Vallejo había contraído matrimonio con doña Clara Irazábal y Araujo. Esta información no es mía, porque está dedicado al asunto familiar, precisamente licenciado nombrado. Con él procreó varios hijos, entre ellos Ventura, José Antonio y Mercedes. Esta última fue esposa del coronel y doctor Alberto Marriott y Saavedra, y procrearon a Tomás, Alberto, Enrique y Magno, entre otros, quienes ostentaron grado militar. Celinda Vallejo, también hija del comandante Vallejo, fue quien cobraba el Montepío a su muerte. En 1865, el general José María Urbina organizó una expedición con el propósito de derrocar al presidente Gabriel García Moreno, lo cual fue bien difícil. Pero hubo un plan revolucionario que lo iniciaron el 31 de marzo y se apoderaron del vapor fluvial Washington. El vapor fluvial Washington pertenecía a una compañía de navegación del cual era el presidente don Mateo Palmer Gay, que había sido cónsul de los Estados Unidos y se quedó a vivir aquí. Fue oficial de la Marina, también, de la Marina norteamericana. Pero fue entregado por su hijo. Se pusieron de acuerdo, Modesto Gay, se puso de acuerdo y le entregó a los revolucionarios. Con este buque entraron a Guayaquil por el río Guayas y se acercaron al vapor de guerra Guayas, que estaba fondeado, y lo abordaron. Y en los combates murió su comandante, que era precisamente el que ya lo había nombrado, comandante Diego Eugenio Matos, capitán de fragata. Con estos dos buques, o sea, el Washington y el vapor de guerra Guayas, más el Bernardino, que estaba al mando del capitán del navío José María Vallejo, estuvieron listos para la acción, o sea, para establecer la revolución. Pero García Moreno, en conocimiento de estos acontecimientos, marchó de Quito a Guayaquil, llegando 5 días después y desplegando una prodigiosa actividad que asombraba en esa época a los mismos enemigos. Fletó el vapor Talca y lo armó en guerra, pero tuvo problemas, por eso que demoró bastante tiempo, porque de mayo a junio demoraron muchos días, porque el capitán del buque, porque era un buque mercante extranjero, el capitán del vapor Talca era don Geo Chamber. Don Geo Chamber se negó a entregarlo. Entonces él lo amenazó con fusilarlo si no le entregaba el buque. Estamos hablando de Geo Chamber, no el de la calle, sino el papá. El de la calle fue capitán del puerto de Guayaquil y creo que fue nacido aquí. Entonces armó este buque y el 25 de junio zarpó con dicho buque y otro vapor, el Esmir, con
otras fuerzas navales y, o sea, antagonistas de Urbina, ¿no? Navales y militares. El día 26 de junio se avistaron en Jambelí y el Guayas y el Bernardino. El combate fue corto, sangriento. El vapor de guerra Guayas fue echado a pique, se hundió. Y el Bernardino fue tomado al abordaje y apresado todos sus oficiales, entre ellos y tropa, tripulación. Entre ellos el capitán de navío José María Vallejo, que era comandante del buque. Había fracasado la revolución urbinista para destituir o derrocar a García Moreno. Lo que vino después fue trágico, pues 45 expedicionarios cayeron en poder de García Moreno. Este último actuó de manera despiadada, pues necesitaba aterrar a sus enemigos, aterrar a Urbina, aterrar a Robles, a los liberales y a todos los que no se doblegaban a su terrible autoridad. 27 fueron fusilados durante el viaje de regreso en el Talca, en la misma cubierta de la nave o en las riberas del Guayas. Sin fórmula de juicio y fríamente, García Moreno se amparaba en ciertos decretos, en ciertas leyes, etc., pero no había razón de ser. Cuando alguien quiere hacer algo, entonces por eso es que a veces hay problemas con la historia, que la historia los juzga. Bueno, y entre esos que los fusilaron finalmente había 3 comandantes de la Armada, un capitán de fragata José Marcos, el capitán de fragata José María Robles y el capitán de navío José María Vallejo. De acuerdo a lo que registra una crónica, yo no sé si esto será verdad, pero en un libro que no recuerdo ahorita el autor, yo lo tomé de eso, dice: los condenados estallaron de ira antes de su fusilamiento. El capitán de fragata, José María Robles, saltó de la fila, que se estaba en la cubierta del buque supuestamente, y le dice: tirano, los liberales sabemos morir, ya lo verás. Entonces García Moreno se alzó en hombros. El capitán de navío, José María Vallejo, enloqueció, saltó a su vez fuera de la fila y gritó con voz que pareció cruzar la vida de eternidad en eternidad: maldito tirano, te emplazo para los quintos infiernos. A Buenaventura, hijo del comandante Vallejo, o sea, él viajaba con un hijo, lo hizo fusilar a la vista de su padre, suspendiendo la ejecución de este para que primero presenciara la del pobre joven, que se había agregado a los expedicionarios con el solo fin de servir a su padre falto de una pierna y de 72 años. Al amanecer del 27 de junio de 1865, los buques hicieron alto en Punta de Piedra, en donde fusilaron a algunos urbinistas y al final a don José María Vallejo. Con ello culminaba una de las jornadas más bárbaras de nuestra historia. En el periódico El Grito del Pueblo se publicó que los restos del capitán de navío José María Vallejo habían sido trasladados a Guayaquil con su familia el siguiente año, o sea, en 1866. Pero eso no es cierto. Está publicado ahí o no aparecen los restos, no sé. Lo que sí sucedió 30 años después, en 1895, al producirse la Revolución Liberal, que se inició el 5 de junio de 1895, y se produjo el advenimiento de don Eloy Alfaro, que era un acérrimo enemigo de García Moreno. Inclusive lograron encontrarse entre García Moreno y Flores en una época, García Moreno y Eloy Alfaro. Bueno, Eloy Alfaro nombró una comisión para rescatar los restos de las víctimas del fusilamiento de 1865, que se encontraban enterrados en Puná, en tumba común.
y en Punta de Piedra, que está a 5 leguas de Guayaquil. Alfaro dispuso sean inhumados los restos de estos 27 mártires de Jambelí. O sea, él lo ha tenido presente. Siempre lo tuvo presente porque eso fue algo bárbaro. Y cuando ya fue presidente, bueno, rescatemos esos restos para que se le dé cristiana sepultura en el cementerio católico de Guayaquil, entre ellos la del capitán de navío José María Vallejo. Para tal fin, a mediados de diciembre de 1895, el capitán de navío Benigno S. Calderón, comandante de la flotilla naval, presidió en Puná la exhumación en el sitio señalado por los señores don Manuel Ramírez y Santiago Castro, autoridades que fueron de la isla en la época de los fusilamientos. O sea, 30 años más, 30 años atrás, ellas habían estado presentes cuando se les enterraron en Puná a los restos y los rescataron, los inhumaron en Puná. Luego zarparon y se fueron a Punta de Piedra e hicieron lo propio con los demás restos. Es indicar que el capitán de navío Benigno S. Calderón era sobrino de Aldón Calderón, el héroe de Pichincha, e hijo del teniente de navío Francisco Calderón Caracoa, hermano de Aldón Calderón, que igual siguió una tradición naval. Inclusive un hijo de él también fue oficial de marina. O sea, 3 generaciones. Bueno, lo cierto es que hasta el presente no hemos ubicado esos restos, o no se han ubicado. Eso sí, está en su búsqueda uno de sus tataranietos, el señor suboficial primero Marcos Márquez. Eso es todo. Muchas gracias. Queremos agradecerle la intervención de nuestro conferencista del día de hoy con este diploma. Dice así: la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, la Dirección de Cultura y Biblioteca Municipal confieren el presente diploma al capitán de fragata Mariano Sánchez Bravo por su valiosa disertación sobre el tema capitán de navío José María Vallejo, prócer de la Independencia y mártir de la República, en el ciclo de conferencias Consecuencias de la Independencia de Guayaquil, organizado por la Biblioteca Municipal. Firman arquitecto Melvin Hoyos Galarza, director de Cultura, y licenciada Nancy Palacios de Medina, directora de la Biblioteca Municipal. Hacemos entrega en nombre de la misma. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana con otra maravillosa conferencia. Buenas noches.